hace ya varios años, muchos años, y siempre la pregunta está por qué tan adaptativos son los equipos para evolucionar en función de los cambios que va sosteniendo el entorno. Y venimos conversando desde el mundo de las organizaciones sobre los cambios del entorno hace mucho tiempo, pero nunca habíamos vivido un cambio tan rápido como el que estamos viviendo en este momento, lo que pone a prueba absolutamente los desafíos adaptativos, de este proceso. Entonces, bueno, hay un poco en mi perfil, mientras yo hablo lo pueden leer lo que quieran. Básicamente nosotros desde Aurea nos dedicamos a acompañar organizaciones en sus procesos de transformación cultural, generando capacidades, generando nuevas formas, generando competencias para poder sobrevivir en un mundo que a luces es cada vez más cambiante y que en este momento nos pone en un desafío cada vez más grande. O sea, nos estamos enfrentando a condiciones de vida que no habíamos podido y no nos había tocado enfrentar anteriormente. Y las estamos enfrentando con patrones y paradigmas de gestión que definitivamente ya no dan para aquello que nos está tocando resolver. Entonces, estamos viviendo en un mundo de alguna forma que no conocemos y que no tenemos las soluciones a la mano. Eso es bien central. O sea, cuando irrumpe un fenómeno como en este caso el COVID, que es primera vez que nos vemos enfrentados realmente al efecto mariposa en acción. O sea, como una persona con una práctica en China en noviembre genera que en este momento estemos una buena parte, digamos, de la sociedad en sus casas confinados, trabajando desde sus casas con todos los desafíos que supone. Y ese mundo nos pilla de sorpresa. Nosotros veníamos de un mundo que nos estaba pillando de sorpresa que tiene que ver con el estallido social. Y de alguna forma esto nos ha puesto en la deriva de, bueno, ¿cómo se hace esto si no sabemos hacerlo? Y lo que sucede a nivel de humanidad cuando nos enfrentamos a cosas desconocidas es que buscamos en nuestra caja de herramientas aquello que nos ha funcionado anteriormente. Y tratamos en mucho de replicar fórmulas que nos han funcionado anteriormente para solucionar las problemáticas nuevas. Eso muchas veces funciona, recurrimos a aquello que sabemos hacer para solucionar lo nuevo y no funciona, pero en casos como este, en el cual cambia absolutamente la configuración social, económica, digamos, dada la condición de vida a la que nos enfrentamos, no tenemos todavía las soluciones a mano. Y eso tiene que ver mucho con la realidad que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo un escenario que por lo menos desde 1950, se pueden meter a buscar tipos de curva de cambio de escala. Desde 1950 en adelante, que es el periodo de posguerra, el mundo empezó a cambiar a una velocidad vertiginosa. O sea, podríamos decir que desde hace 70 años el mundo viene cambiando a una velocidad a la que como humanidad, como especie, como seres biológicos, no estábamos acostumbrados. Y el management, de alguna forma, y esa es la gran deuda que tenemos en el mundo del management, no fue capaz de reconocer ese cambio que sí en lo teórico, sí se estaba diciendo, sí estaba la evidencia. Aquí yo tengo algunos ejemplos de consumo de agua, población, deforestación, extinción de especies. Si ustedes ven, es más o menos bastante parecida a la forma que agarra la forma de expandirse del COVID. ¿Ya? Estamos enfrentando fenómenos fuera de escala. Por poner un ejemplo, si es que tomamos el Estadio Nacional con 60.000 personas, lleno, y sacamos el promedio de altura, probablemente lleguemos, no sé, pongámosle 1,70 m. 1,70 m, pero, ¿y si entra la persona más alta de la NBA, un jugador de básquetbol que mida 2,20 m, pero volvemos a sacar con esas 60.001 personas el promedio de altura, no se va a mover, va a seguir estando en 1,70 m. Y eso nos permitía a nosotros como manager, de alguna forma, proyectar el futuro en función de que los eventos que fueran a suceder no iban a cambiar diametralmente la realidad que estábamos armando. Por lo tanto, hacíamos planes estratégicos a 5 años, con una serie de supuestos. Pero si tomamos ese mismo Estadio Nacional, y ahora lo que ponemos adentro es a Bill Gates, y lo que sacamos es el promedio del ingreso per cápita, desplaza absolutamente la media. Rompe la escala que había en ese espacio y pone una nueva lógica de gestión. Pone una nueva de gestión porque no estaba considerado un fenómeno de esa naturaleza.
Y llevamos 70 años cambiando las curvas por curvas exponenciales y ya no por curvas normales, y no tenemos aún el tipo de habilidad de gestión para poder gestionar ese tipo de fenómenos. Entonces, ¿qué pasó con las organizaciones? ¿Por qué les ha costado adaptarse? ¿Ya? Que, en mucho tiene que ver con que venimos aplicando paradigmas culturales, organizacionales, que no son suficientes, no son buenos ni malos, han sido buenos en algún minuto, han servido para algunas cosas, pero no son especialmente, digamos, ni buenos ni malos, sino que son funcionales a la realidad que les toca resolver. Y en este momento la realidad que nos toca resolver requiere de nuevos paradigmas. Entonces, mientras estemos buscando en lo conocido, nos vamos a ver enfrentados aquí en un mundo como la jirafa, en un mundo definitivamente que no conocemos, que no sabemos qué hacer y no tenemos mucho cómo abordar. Y esto tiene que ver fundamentalmente con un recorrido como humanidad que ha ido haciendo que vayan cambiando los sistemas de gestión, vayan cambiando las formas de gestión con las que hemos ido abordando aquello que nos toca resolver. Y al igual que en las organizaciones, cuando hay una práctica instalada que se sostiene, en la humanidad llevamos muchos años sosteniendo algunos de estos tipos de prácticas. Por lo tanto, es natural que nuestras organizaciones tiendan a resolver las nuevas problemáticas con paradigmas más antiguos, porque son prácticas muchísimo más instaladas. Si vemos como humanidad, más o menos hace 12.000 años surge el Homo sapiens y aparece una primera forma de gestión que tiene que ver con conservar la seguridad. O sea, llevamos 14.000 años como especie buscando conservar nuestro espacio de seguridad. Cuando llega una persona a la organización, lo que va a hacer es juntarse con aquella que lo recibió, más allá de la instancia formal, con aquella que lo recibió, donde se sintió seguro. Y ese espacio de seguridad, muchas veces obviado por el mundo de la gestión y puesto en aspectos como motivacionales extrínsecos, muestra un espacio que en este momento surge con mucha fuerza. Volvemos a buscar seguridad en el espacio del núcleo familiar, en el espacio tribal. Aproximadamente después de 7.500 años antes de Cristo, o sea, hace más o menos 9.500 años, surge como forma de organizar la lógica de organizarse bajo el poderoso. La seguridad ya dejamos de encontrarla en el núcleo y la encontramos bajo una estructura de poder, ¿ya? Y empezamos a hacer tipos de imperios bajo grandes señores poderosos que en muchos se replica en las organizaciones actuales, en jefaturas, en gerentes, en personas que básicamente mandan de una forma egocéntrica en función de lo que ellos quieren, sin tener mucha perspectiva estratégica, pero con mucha fuerza, que es muy útil para la innovación, para romper las lógicas que existen en los mercados, pero para gestionar y relacionarse con personas no es tan útil. Pero llevamos 9.500 años ocupando esa lógica y durante mucho tiempo sí funcionó estar debajo de un poderoso que nos dijera qué hacer y cómo hacer a su arbitrio. Aproximadamente 600 años antes de Cristo, 2.600 años atrás, empiezan a surgir las grandes religiones. Y aparece un paradigma que es un paradigma cultural que es uno de los centrales del management actual, ¿ya? Que tiene que ver con el orden. El orden bajo una verdad superior. En este caso puede ser una divinidad, la patria, el manual, la organización, la compañía. Hay un principio ordenador de fondo que permite que las cosas funcionen. Si ordenamos, va a funcionar. En el COVID, aparece este afán de las personas, de las organizaciones, como busquemos las normas, busquemos la autoridad que nos diga qué hacer. Y ese paradigma ha sido muy útil para poder desplegar organizaciones, porque ordenadamente se puede desarrollar. En general se tiende más a la conservación, pero se va generando expansión. En el 1400, ya 600 años atrás, más o menos, aparece la imprenta y se empieza a difundir el conocimiento. Y aparece un paradigma que tiene que ver con el logro estratégico. Ya aplicamos estrategias para lograr lo que tenemos que lograr. Aplicamos
nuevas formas de mirar, vemos el mundo como lleno de posibilidades, ya no amarrado al poderoso, no amarrado a la verdad superior, sino que hay nuevas posibilidades. Entre el paradigma anterior y este paradigma, o sea, el que surge 2600 años atrás y el que surge 1400 años atrás, se gestiona la mayoría de las organizaciones actuales, ¿ya? Entre el logro estratégico, la búsqueda del logro y el orden. Que la cosa esté ordenada y que seamos estratégicos para lograr lo que nos toca lograr. Aproximadamente en el 1950 surge un nuevo paradigma, que es el paradigma de la sensibilidad, que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene que ver con que como humanidad pasamos por una guerra global, una guerra mundial, en la que nos vimos enfrentados a la validación del otro como un legítimo otro. Y aparece esa premisa, y empieza a aparecer el cambio de las gerencias de personas, de recursos humanos a gerencia de personas. Ya no entendemos las organizaciones tanto como máquinas, sino como una relación entre seres humanos, sensibles, diversos, y pone un índice importante a la gestión. Complejiza la gestión en cuanto a que es más difícil coordinar, es más fácil coordinar bajo el supuesto de que estamos haciendo máquinas con personas, por lo tanto generan inputs y outputs y hacemos diagramas de flujos para comprender cómo funciona, a una relación en que todos los seres humanos son distintos, que escuchan como escuchan, que tienen sensibilidades, contextos particulares, por lo tanto la coordinación se hace más difícil. Pero por otra parte, con una sensibilidad importantísima en que hay otros actores más allá de los muros de la organización, y aparece la sensibilidad con todos los stakeholders que ahí aparecen, o sea, los clientes, los proveedores, las familias de los colaboradores, las comunidades donde estamos insertos, lo que permite que aparezca la lógica de la innovación abierta. Hasta ese paradigma siempre han sido un poco en oposición a los anteriores. Entonces, cada vez que surge uno, niega de alguna forma las capacidades del anterior, diciendo que yo soy la nueva ley. Entonces, el paradigma que surge en el 600 de Cristo, que está señalizado acá con el azul, dice sobre el paradigma del poder, aquí hay un nuevo orden establecido superiormente, ya no depende de la persona que establezca ese orden. El paradigma naranja que aparece aquí desde el 1400 dice respecto al paradigma anterior, la estructura es funcional a la estrategia, que son premisas básicas del management. La estructura no es per se, no puede ser porque resulta que el mundo es cambiante, por lo tanto va a cambiar nuestra estrategia y vamos a abordar el partido entrando a la cancha con la configuración que sea necesaria para la estrategia. Entonces, cada uno de estos niveles pone un insight y al mismo tiempo pone lo que nosotros llamamos una adicción y una alergia. Hasta que, aproximadamente en el 1980, con el surgimiento de Internet, donde el conocimiento se democratiza, se abre, ya están en línea todas las grandes universidades, o sea, no tenemos una problemática particular de acceso al conocimiento, y que hace una mirada al recorrido evolutivo y dice, todo este recorrido que hemos tenido desde 15.000 años atrás sirve. Y sirve y nos ha servido como humanidad, por lo tanto necesitamos organizaciones que pongan a la vista cada uno de estos paradigmas en su justa dosis, ecualizados, pero para poder abordar desafíos más complejos. Entonces organizaciones que sean sensibles, que estén conectadas con la estrategia del logro, que tengan estructuras éticas y de orden importantes, donde las personas puedan expresar su poder para que surja la innovación y se sientan seguras. Básicamente desde el 1980 en adelante empiezan a aparecer algunos señales de ese tipo de organizaciones. Y como la cultura es algo abierto y que va emergiendo en función de las condiciones de vida que nos toca resolver, este año aparece un fenómeno que nos cambia el mundo, y aparece el COVID, el año pasado, y nos pone en un paradigma, en la necesidad de una forma cultural de abordar un paradigma de interdependencia, donde ya no basta solo con gestionar por resultados, no basta con gestionar ordenadamente, ni siquiera basta con gestionar integradamente, sino que hay que reconocer que un fenómeno local, puntual, en China, nos puede tener confinados en este momento en nuestras casas y no sabemos cómo gestionar eso. Entonces, básicamente, lo voy aquí a caricaturizar, muchísimo más profundo, a los que les interesen me pueden escribir y podemos profundizar sobre esto. Cada uno de los paradigmas le pusimos una frase clave. Entonces, el que busca la seguridad, dice, en esta empresa siempre se han hecho de esta manera y cuidamos nuestras tradiciones históricas.
va a cuidar esa pertenencia en ese nosotros pequeño, va a cuidar esa pertenencia en cómo nosotros hacemos las cosas. Aparece en las organizaciones la lógica tribal entre los de finanzas y los de producción y los de comerciales, que son tribus distintas y que buscan seguridad en su espacio conocido. Un segundo nivel, que está bajo el atractor cultural del poder, dice, aquí se hacen las cosas como yo las digo. Aquí la jefatura dice, pone la música, dice qué es lo que hay que bailar, dice cuándo hay que bailar, tiene mucha fuerza para movilizar, en su lado luminoso es capaz de decir, yo no estoy de acuerdo, yo tengo una idea que puede romper el mercado, en su lado oscuro puede ser bastante tirano. Y a nivel del management genera mucho sufrimiento cuando aparece el lado oscuro en las organizaciones, y la gente no sabe cómo moverse porque va a generar un movimiento adaptativo para poder lidiar con esta jefatura de esta forma. Por lo tanto, van a ser culturas del miedo, van a ser culturas estancas, no propensas a la innovación, independientes que puedan generar resultados en el corto plazo, no son sustentables en el largo plazo. Posteriormente, la del orden absoluto dice, las reglas del juego son claras y precisas para todos, leyes y reglamento, y todos debemos obedecer. Aquí se establece un orden. Esa es la frase central. Como la cosa para que funcione tiene que estar ordenada. En la conversación muchas veces que se escucha en mesas de management, entre finanzas y comercial. Como, no, pero es que ustedes tienen que respetar los protocolos, tienen que respetar la forma de rendir los gastos. Y comercial dice, pero si yo estoy abriendo mercado, yo no tengo que estar amarrado a esto me tranca mis posibilidades de logro. ¿Qué es el paradigma siguiente? Que dice, tenemos que hacer lo posible para lograr alcanzar los KPIs, nuestros indicadores clave. Por lo tanto, va a ir cambiando su estrategia, va a ir movilizando, va a probar una cosa y va a movilizar otra, sin estar muy sujeto a la estructura que le pone el nivel anterior. En el paradigma de la sensibilidad, dice, debemos escuchar las opiniones de todos, todas y todes, antes de tomar una decisión. Lo que genera muchísima más diversidad y posibilidades de inteligencia colectiva, y genera la tremenda dificultad de que antes decidía uno, dos o tres, y ahora requiere capturar esa inteligencia y ponerla en valor y desde ahí tomar una decisión, lo que en algunos casos puede hacer más lento el proceso, ¿ya? Y puede hacerlo más lento fundamentalmente porque no se ocupan y no se trabaja con metodologías y tecnologías ya existentes, como por ejemplo la Sociocracia 3, que es una metodología que nosotros trabajamos muchísimo, que tiene que ver con cómo abrimos participación, teniendo a la vista que no queremos perder efectividad. ¿Ya? Participación muchas veces en el mundo del management se entiende como pérdida de efectividad. ¿Para qué vamos a abrir esta conversación si todo va a ser más lento, todos van a querer opinar? Bueno, ¿cómo lo hacemos para que todos sí puedan opinar, pero al mismo tiempo no perdamos la velocidad y la efectividad que necesitamos capturando esa inteligencia colectiva que nos permite este nivel? En el paradigma de la integración, básicamente dice, debemos actuar con flexibilidad en un marco de reglas generales y equilibrios de triple win. Y aquí hay una variación respecto al win-win que conocemos todos, digamos, como en el que gano yo, ganas tú, porque nos estamos poniendo de acuerdo. El triple win va un poco más allá, es como gano yo, ganas tú, ganamos nosotros, ganamos todos nosotros. ¿Ya? Tenemos a la vista de que nuestra relación de yo, compañía 1, que quiero ganar, y compañía 2, que quiero ganar, nos ponemos de acuerdo, nos coludimos en los precios, y resulta que no aparece el triple win, ganamos nosotros nomás. Entonces, esto pone una escala un poco más grande, y dice como, cada caso es distinto y las condiciones son cambiantes. El mundo se va a ir moviendo a velocidades importantes, y podemos tener en la ecuación nuestro profit, o sea, somos compañías, somos organizaciones, somos buscadoras de resultados, ¿ya? El profit de nuestra comunidad, del mundo, o sea, la escala la ponemos nosotros. Y aquí, tres grandes pistas que para nosotros han sido centrales para abordar esto, ¿ya? Porque esta diversidad cultural aparece fragmentada dentro de las organizaciones, entonces uno escucha como idiomas dentro de las organizaciones, muchas veces se nos forma una torre de Babel, los que dicen esto tiene que estar ordenado, versus los que dicen el logro es lo que importa, versus los que dicen la sensibilidad es lo que importa, y aquí el gran trabajo es que esos sean y no o. ¿Cómo trabajamos para que la organización sea sensible a su comunidad, sea sensible a sus colaboradores y pueda capturar ese valor que ahí existe, al mismo tiempo que genera logro, al mismo tiempo que tiene una ética y tiene procesos estables? Entonces, las tres pistas que nosotros hemos visto. Primero, conocer la cultura de los equipos. Uno de los relojes de control, y aquí Peter Drucker tenía una frase que se ha manoseado harto, digamos, pero que es bien central: la cultura se come la estrategia del desayuno.
¿Y por qué la cultura se come la estrategia del desayuno? Porque la estrategia se planea y se estructura de una forma racional muchas veces, pero de una forma solamente racional. No reconociendo, y aquí por eso digo, aquí no tenemos relojes de control, no sabemos observar esta dimensión, eh, reconociendo que las prácticas culturales que están encarnadas en las personas son más fuertes que una declaración estratégica, y son más fuertes que el control y mando. Porque resulta que las personas tienden a seguir haciendo las cosas como las han venido haciendo, salvo que haya un cambio concertado sobre eso. Y para eso hay que abordar y poner la cultura en un nivel estratégico, a nivel de gerencia general, a nivel de CEO, y no a nivel de gerencia de recursos humanos exclusivamente. Porque la gerencia de recursos humanos no tiene la perspectiva estratégica en la mayoría de los casos que le permitiría tomar decisiones culturales estratégicas, ¿ya? Con decisiones culturales que puedan cambiar el rumbo de la compañía. Eso tiene que ser liderado top-down desde la más alta esfera. Para eso hay algunos instrumentos que permiten, en este caso nosotros usamos el Culture View, ¿ya? Es un instrumento que permite conocer cómo están presentes estas culturas, qué tanta aceptación, qué tanta adicción y qué tanto rechazo genera cada uno de estos niveles. Y aquí un ejemplo. Si miramos la parte de arriba del gráfico, desde la línea hacia arriba son los niveles de aceptación, no está la escala, es solamente una referencia. Desde la línea hacia arriba, en el gráfico de arriba y en el gráfico de abajo, tanto de la línea hacia arriba, están los niveles de aceptación de cada uno de los niveles, del de la seguridad, del poder, del orden, del éxito. Y desde la línea hacia abajo, tanto en el gráfico de arriba como en el de abajo, está el rechazo. En el caso de arriba, teníamos un gerente, el gerente de la organización, el big boss de la organización, y presentaba una tremenda aceptación en el paradigma del éxito y una muy baja aceptación en el paradigma de la estructura. A diferencia del resto de la organización, que tenía una baja aceptación y un rechazo relativamente alto del paradigma del éxito, una tremenda aceptación del paradigma del orden y una tremenda de la sensibilidad. Ustedes se imaginarán el tipo de conversación que ahí surgía, cuando el jefe decía, aquí lo que importa, lo que no se mide no importa, lo que importa son los resultados, así que vayamos probando las estrategias que tenemos para poder salir al mercado y comernos y con el mercado. Frente a lo cual aparecía una respuesta organizacional de, bueno, pero nosotros venimos haciendo las cosas de una cierta forma, ¿por qué vamos a cambiar si no da resultados? Y por otro lado, estamos solo preocupados de los números, estamos solo preocupados de los indicadores, ¿y qué pasa con las personas? Entonces, el nivel de resistencia cultural, que había una decisión estratégica, era gigante. Y al poder mirarlo, y al poder observarlo, aparece esa tensión que se tiene que gestionar desde un nivel de integración, desde un nivel que en este caso está graficado con el amarillo, donde aparezcan los niveles anteriores. Y para eso hay que conocer la cultura. Esto también lo podemos ver nosotros con mi colega Daniel Fernández, escribimos un libro en el 2014 donde anticipamos, en función de estas lecturas, cómo iba a suceder la evolución cultural de Chile. Y dijimos, a fines del 2019, el 2020, ¿ya? El 2020 específicamente, puede haber un crash cultural importante. Y tiene que ver con cómo fueron surgiendo estas olas. Desde el año 73 con la pérdida de la democracia, hasta la vuelta a la democracia, donde empezó a declinar el paradigma del orden absoluto que se instauró en ese periodo, y el surgimiento del paradigma del logro. Todo el trabajo de la democracia, donde empezó a aparecer cada vez más un fenómeno de alta complejidad cultural, donde había olas enfocadas en el logro, enfocadas en la conservación, enfocadas en la sensibilidad, y empezó a aparecer esa puerta roja de poder que dijo como, este modelo que me vendieron no iba a ser, y no está siendo, para todos y todas, sino que me excluyó, me transformó en un objeto, me transformó en una cosa, y apareció esta tensión cultural. Y si lo vemos como ese fenómeno particular, junto con el desarrollo del PIB de Chile, no es menor que ese fenómeno suceda cuando nuestro PIB empieza a cambiar de escala, cuando se sale de la escala, cuando ya lleva un periodo sostenido de cambio en nuestras condiciones. Por lo tanto, cambió nuestro mundo en que habitamos y se complejizó nuestra cultura. Y ese fenómeno en el management tenemos que ser capaces de entenderlo y abordarlo. Porque si no leemos esas señales, nos vamos a seguir
siendo el mejor vendedor de látigo y ruedas de carreta cuando los automóviles ya están por las carreteras. Una segunda pista, distribución del poder. Distribución del poder suena bastante sencillo, pero resulta que es bastante complicado para los managers que están acostumbrados a tener el control. ¿Ya? ¿Cómo distribuyo poder? Delego y controlo, esa es la forma más fácil de distribución de poder, pero le doy autonomía a mis equipos. Y ahí hay ciertas tecnologías sociales. Nosotros usamos Sociocasa 3, que de alguna forma pone en cada uno de estos patrones culturales un insight. Necesitamos orden, por lo tanto es un proceso estructurado de orden con patrones de gestión. Necesitamos sensibilidad, es un proceso que permite la participación de todas las personas involucradas en la decisión. Necesitamos efectividad, vamos a enfocar nuestras energías en pos de lo que tenemos que lograr. Necesitamos poder personal, cada persona va a poder levantar la mano y decir, yo tengo una idea, tengo una objeción. Entonces, se puede ir distribuyendo y pasar de lógicas como esta, que es una empresa que nos tocó asesorar, ¿ya? Donde existía una verticalidad tradicional, en una estructura piramidal, donde había un director general, departamentos, y como una pirámide como venimos haciendo hace miles de años ya, y pasamos a esto, una estructura en función de círculos de gestión, con personas que autogestionaban su provisión, con personas y equipos que eran capaces de decidir cuál era el óptimo que podían ellos pasar en los tiempos que, y por lo tanto negociaban tanto con la estructura de mercado, con la estructura de clientes, como la estructura de desarrollo. Este es el nuevo organigrama de esa organización. Lo que, si ustedes comprenderán, es bastante más complejo que lo otro, pero los niveles de resultados se mejoraron sustancialmente, porque se reconoce la capacidad orgánica de la gestión para movilizar sus recursos. Y aparece la creatividad personal, aparecen las personas detectando nuevas tensiones para proponer, para ofrecer nuevas formas de ver, para resolver nuevas problemáticas que están y que antes en la estructura tradicional se quedan atrapadas en las lógicas de las parcelas, de los departamentos, de las áreas, de las funciones, de los roles, que en este caso es bastante más distribuido. Y una tercera pista tiene que ver con la interdependencia. Y aquí a mí me parece que el trabajo que estamos haciendo con la Cámara, con la Mesa de Valor Compartido, por ejemplo, ¿ya? Que tiene que ver con reconocer nuestra naturaleza de compañías buscadoras de beneficios, por lo tanto, compañías que generan negocios. No somos compañías que están en la filantropía. Algunas puede ser que estén, digamos, como opción personal, pero nosotros estamos en empresas que están buscando generar resultados. Y al reconocer ese principio de interdependencia, de esa vinculación de mí con el entorno, con los proveedores, con los colaboradores, con la comunidad, con las sensibilidades que ahí hay, aparecen también posibilidades de negocio en ese espacio, ¿ya? Posibilidades de negocio que generan valor a la compañía al satisfacer necesidades no satisfechas de los entornos en los que está participando, y que al hacerlo mejora su condición competitiva porque mejora su entorno, y al mejorar su entorno tengo más inteligencia disponible. Entonces aparece un fenómeno que empieza a desarrollarse, empieza a crecer. Y aquí nosotros somos empresa B certificada, participamos activamente en el movimiento B, propiciando precisamente lo que nosotros llamamos el cuarto impacto, ¿ya? Que es el impacto cultural. Ya no basta solamente con el impacto económico, social y ambiental, sino que también necesitamos un impacto cultural, porque las problemáticas sociales, ambientales y económicas vienen teñidas de una matriz de toma de decisiones que es cultural. Por lo tanto, si no atacamos eso, no estamos atacando la raíz. Nuestro profundo desafío en este momento es hacer culturas más adaptativas, culturas que sean capaces de vincularse con otros, distribuir poder, y gestionar lo mejor que tienen en sí, dada su propia configuración, en función de los resultados. Y para mí, las empresas ve ahí, que somos parte de una comunidad global, hace una declaración de interdependencia. O sea, como estamos haciendo empresa dentro de una sociedad, al servicio de esa sociedad, la sociedad genera sus recursos y pone su statu quo al servicio de las organizaciones para que puedan desde ahí hacer negocios. O sea, estamos en una relación que es absolutamente simbiótica. Pero con una simbiosis, digamos, como sana y expansiva. Aquí lo que está sucediendo es que estamos abordando a un enfermo con un crash sistémico desde las múltiples especialidades, tratando cada uno de los especialistas optimizar su propia mirada. Y sabemos bien, en teoría de sistemas, que para la optimización de un sistema mayor
muchas veces los sistemas que están contenidos dentro de ellas tienen que estar en sus subóptimos. Y el subóptimo anclado y vinculado de cada uno de esos sistemas puede generar una optimización mayor. Si nosotros perseguimos solo profit, profit, podemos generar más profit bajando los sueldos, podemos generar más profit contratando mano de obra barata, podemos generar más profit bajando la calidad de nuestros materiales, pero en el largo plazo y en el mediano plazo eso va a ser insostenible. Si nosotros estamos conectados con la sensibilidad, podemos hacer acciones que impacten a la sociedad, vincularnos con el entorno, pero si perdemos de vista la línea de resultados que estamos teniendo, eso va a ser insostenible. Si nosotros queremos cuidar el orden y nuestros protocolos y procedimientos sean claros para todos y tenemos una norma ISO, otra norma ISO, una arriba de otra, y el contexto cambia y queremos mutar rápidamente, probablemente esa estructura también no. Entonces, cada uno de estos sistemas, buscando un equilibrio general de interdependencia, es capaz de solucionar mejor. Y ahí, cerrando ya, nosotros desde Aurea lo que hacemos es, de alguna forma, le queremos dar la bienvenida a esta posibilidad de un nuevo habitar y una nueva forma de hacer organización. Y para eso apoyamos a las organizaciones en que conozcan sus patrones culturales y que además en que tengan tecnología de gestión para poder gestionar y aprovechar esa diversidad cultural ahí existente en pos de los resultados que se están buscando, teniendo a la vista de que estamos en un mundo interdependiente, más complejo, y que los resultados de nosotros no son solo los resultados de nosotros. Aquí no basta con que un país cierre las fronteras. Tiene que ser un trabajo concertado, coordinado, entre los países, entre los territorios, entre las empresas, si no, nos va a costar mucho salir de esto. Aquí a mis datos, pueden escribirme a paulo@aurea.global. A las personas interesadas les podemos compartir más material, les vamos a enviar algo a través de la cámara. También nos pueden contactar a través de la página de contacto@aurea.global, y contarles que van a haber 2 charlas más, hay un ciclo de charlas que estamos haciendo junto con la Cámara de Comercio, que me parece una tremenda iniciativa y agradezco como de alguna forma que la Cámara esté siempre en la vanguardia, digamos, de ahí, de conexión con los empresarios, de generar valor sobre todo, no solamente de estar cuidando los intereses de los empresarios, que es para lo que surge un gremio, sino que también de generar valor social, valor colectivo, y que eso es súper importante, digamos, en esto. Así que la próxima semana hay otro webinar, vamos a estar trabajando sobre Sociocracia 3, nuevas formas de tomar decisiones en organizaciones, cómo se hace como sistema operativo, en este caso para equipos virtuales, y posteriormente con temas que tienen que ver con liderazgo femenino, tan necesario para la sensibilidad que necesitamos tener en estos momentos. Así que muchas gracias y abro a las preguntas. Gracias, Pablo. Buenísima la presentación. No sé si hay alguien que quiera hacer preguntas, puede levantar la mano o activar su micrófono. No, mientras tanto, quería pedirles, vamos a hacer una pequeña votación mientras tanto, que se va a activar en cualquier minuto, para saber, estamos haciendo una encuesta sobre los horarios de los webinars, para que puedan votar si este horario les acomoda. En el fondo queremos adaptarnos a los mejores horarios, que la mayor cantidad de personas puedan participar. No sé si ya están votando. Disculpa, hola, ¿por dónde están llegando la votación? Porque no se ve. ¿No se ve todavía? O por lo menos yo no la veo. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por participar de este webinar. Soy Marcela Pastenes, voy a poner mi cámara para que me vean. Muchas gracias, Pablo, por ahí vi algunas manitos levantadas. Jennifer Fernández. Hola, Marcela, sí, era yo. Hola, Marcela. Hola, Pablo. Bueno, antes de darte la palabra, Jenny, sí. Abajo dice votaciones. Ahí tienen que apretar y va a salir en la pantalla para que puedan votar. Sí, sí.
¿Lo ven o no? No, yo no. Estoy en mi teléfono. ¿Será por eso? Ah. Bueno, por mientras puedes hacer la pregunta a Pablo. Ya, Sí, bueno, supongo hola, que Pablo. Oye, hagamos la pregunta y después veamos el tema de la votación para Sí, poder para sí. no perder el hilo. sí, no, súper interesante, me gustó, me encantaría profundizar un poco más y me entró una llamada importante, tuve que contestarla en el minuto y me perdí el primero de los 3 puntos que hablaste al final, pero quería saber básicamente si después iba a estar grabada esta charla como para poder verla de nuevo, para lo que me perdí y si podíamos tener la presentación o si podíamos, cómo podíamos como profundizar algo, a lo mejor un poco más en algunos puntos que me interesa ver, que también La interesante. presentación va a estar compartida, la vamos a compartir también, o sea, tanto mi presentación como la grabación del video. Así que va a estar la información ahí. Ya, Y, súper. y cualquier cosa, si quieren más información y todo, me puede escribir, lo conversamos ahí, encantado. Es un tema que a mí personalmente me apasiona y que creo que en este momento es súper necesario para la organización. Absolutamente. Sí, ya pues, muchísimas gracias. Bueno, acá por el chat encontré una pregunta de Víctor Castro. No sé si pueden ver en el chat, que pregunta en este nuevo orden cuál es la relevancia que toma en las organizaciones. A lo mejor podría aclarar la pregunta. ¿Está por ahí, Víctor? Entiendo la pregunta, Víctor. Víctor, tienes que sacar el micrófono. Ahí toco. A la 1, a las 2 y a las 3, si no al agua. Ya vamos con la siguiente mientras Víctor resuelve su problema técnico. Ahí sí. Ah, ¿Se ya. escucha? Sí. Sí. No, sí, mi pregunta tenía relación en que en este nuevo orden que se viene, donde no sabemos para dónde va la pelota y cómo se organiza todo, o sea, desde la familia, desde la empresa, desde la pega personal, ¿cuál es la relevancia que toma el estar informado o el estar bien comunicado dentro de una organización? ¿Cómo eso conlleva a poder ordenar lo que viene? Uh-huh. La cultura se transfiere fundamentalmente de forma comunicacional. ¿Ya? En el año 76, Richard Dawkins escribió un libro que se llama El gen egoísta, donde habla de los memes. Nosotros conocemos los memes de internet y todo eso, digamos, pero viene de ahí. Un meme, él dice, es el equivalente a un gen, pero a nivel cultural. ¿Ya? Es la unidad de transmisión cultural que existe, y eso se transmite por imitación. ¿Ya? Y porque viene de mímesis, y ahí aparece la palabra meme. ¿Ya? Entonces, la comunicación que existe en la organización, cuando yo incorporo la perspectiva cultural en pos de una decisión estratégica de incorporar la perspectiva cultural, ¿ya? Es central, porque va tiñendo de alguna forma cuál es el patrón cultural al que estamos llamando, cuál es el patrón cultural que le estamos dando validez, cuáles son los patrones culturales que dentro de nuestra cultura nosotros permitimos. Por lo tanto, en este momento la forma en que se comuniquen las organizaciones, tanto hacia afuera como internamente, es central para poder implementar de mejor forma nuevas culturas. Y ahí, Pablo, la coherencia entre lo que se transmite, lo que se dice y lo que se hace, porque tú decías en el primer punto que las prácticas culturales eran más fuertes que la cultura o la visión o la misión colgada en la pared. Sí, totalmente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se plantea el tema de la coherencia? ¿Cómo se puede ser lo más coherente posible desde una administración centralizada que tiene que tomar decisiones hasta el último empleado que ve que su organización hace cosas que le influyen o él también tiene que tomar ciertas cartas en el asunto, desde la perspectiva personal, de cómo aportar a lo que se está haciendo? Acá nuestra experiencia con equipos de alta dirección es, nosotros ponemos un indicador que para ese equipo en particular que tiene que ver con la coherencia cultural, ¿ya?
Dado que somos seres vivos, que tenemos una estructura humana de 3 cerebros, digamos, donde nuestra neocorteza, nuestra estructura superior, de alguna forma, donde está el pensamiento lógico, racional y todo eso, pero al mismo tiempo es la estructura más nueva, ¿ya? Más allá del reptil que ve lo automático, el límbico que está metido en el mundo más emocional, nuestra cabeza es capaz de crear cosas que no somos capaces todavía de hacer. Entonces, nuestra mente lo que va haciendo es proyectar ideas, ideales, formas, pero que no necesariamente es capaz de hacerlas. Y eso es un error grandísimo en el mundo del management, y sobre todo en la alta dirección, cuando yo pido, a nosotros a veces nos llaman, nos gustaría tener una cultura como la de Google. Uno dice como, le faltan 100 años para tener una cultura de Google. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos algo un poquito más allá del almacén de barrio? ¿Ya? Porque no basta con poner una mesa de ping-pong en el centro de la oficina y un taca-taca y pintar las paredes de colores para que nos transformemos en Google. Entonces, ese indicador de coherencia cultural en el equipo directivo es trabajar, y por eso requiere trabajo consistente, digamos, trabajar con el equipo directivo para que hagan esa primera declaración. Esta es la cultura que queremos. Trabajemos con ellos para ver, esta es la cultura que nosotros somos capaces de ejemplificar. Porque una vez que decimos, nivelamos esa expectativa de la cultura que queremos versus la cultura que somos capaces de sostener como managers, porque recién ahí podemos abrir la conversación cultural en la organización. Porque está súper bonito hablar de la participación, la sensibilidad, la conexión con el entorno, si todo lo decido yo, y que como tengo un par de secretarias que me blindan para que la gente llegue a conversar conmigo, o mi puerta está abierta pero igual no entra nadie. Entonces, como tiene que existir esa coherencia cultural, y por eso es top-down en las organizaciones, digamos, como en un primer momento es top-down, después hay que apalancar desde abajo hacia arriba, pero la coherencia cultural que se tiene que dar en el equipo directivo es cuál es el ejemplo que yo tengo que sostener en mi práctica cotidiana, en la relación cotidiana que tengo con mis equipos, con los colaboradores, con todo el mundo, para poder pedir esa coherencia. No pedir una que yo no soy capaz de lograr todavía. No saco nada con pedirle a mi equipo que corran los 100 metros en 10 segundos si yo ni siquiera troto. Gracias. Vi aquí también en el chat, hay una pregunta de Marco Donaire. ¿Qué pasará con el estallido social luego del COVID-19? ¿Cómo siguen las olas culturales? Ya. Va a salir un libro sobre eso próximamente. ¿Ya? El libro se llama Invisibles y que tiene que ver con lo que lo estamos cerrando ya, o sea, ya lo terminamos de escribir con mi colega Daniel Fernández, donde ponemos un poco de luz sobre ese fenómeno. El libro anterior alumbramos, dijimos, el 2020 va a haber una crisis. Va a haber una crisis cultural, donde va a estallar de alguna forma el malestar. El COVID nos mandó para la casa en una lógica mayor, por lo que está jalonando una conciencia un poquito superior en relación al fenómeno local. ¿Ya? O sea, ya apareció la conversación del cuidarnos, nos empezamos a reconocer, estamos encerrados con algunos que están a favor y con algunos que están en contra, o sea, como empezó un ajuste relacional que era absolutamente necesario, ¿ya? Y que de alguna forma nos está poniendo en una conversación de colaboración, que pone una instancia superior, ¿ya? Del todos, más allá de los intereses particulares. Cuando podamos volver a salir a las calles, muy probablemente las manifestaciones se reactiven, pero ya va a tener, la sociedad va a tener una comprensión un poco distinta de lo que está pasando, ¿ya? Esperamos nosotros que si los managers de todo este proceso, dirigentes políticos, sociales, etcétera, por así decir, los managers, ¿ya? Las personas que están como en cargos de autoridad, en las cámaras, en los gobiernos, etcétera, no vuelven a recurrir necesariamente a sus formas tradicionales de gestión, imponiendo su perspectiva, actuando egocéntricamente o de forma narcisa, no vuelven a aplicar patrones antiguos y escuchan honestamente, empáticamente, esta nueva sensibilidad que está emergiendo, es posible que puedan aparecer ciertos acuerdos que podrían facilitar este proceso. Pero eso requiere una profunda convicción personal de muchos de los actores que están bastante anclados en su forma de hacer las cosas.
Muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más tiene preguntas, que quiera activar su micrófono, lo puede escribir a través del chat. ¿No? ¿No hay otra pregunta más? No hay más preguntas. Tengo una pregunta, Pablo. Hola, soy Esteban Rodríguez. Hola, Esteban. Un ¿Me gusto. escuchas? Sí. Hola. Oye, una de las cosas que he estado conversando con algunas empresas, clientes, tiene que ver con cómo la preocupación que ellos tienen en este momento de la productividad. Es decir, de gestiona la productividad de manera online. Voy a repetir una frase literal de un jefe. Me dijo, en esta pasada voy a saber quiénes estaban calentando la gente. Es decir, voy a medir KPI o OKR, como hace en otras empresas, concretos para saber quién produce, quién no, y así voy a poder hacer una reestructuración con mejor fundamento, porque voy a estar mirando productividad o resultados diarios. Entonces, ¿cuál es mi preocupación cuando yo escucho esto? Mi preocupación es que hay un supuesto a la base que la productividad es un resultado individual. Entonces, a mí me gustaría devolverle a ese gerente una invitación, que además es socio de la empresa, creo, y es uno de los socios de la empresa. Me gustaría devolverle una invitación a crear contextos o condiciones organizacionales para el despliegue del talento, de la sinergia y de la productividad, y no verlo como una situación individual, como que este hace más llamadas o consigue más prospectos, más propuestas de negocio, queda y el otro se va. Entonces, claro, el punto es que él me puede decir, ya, pero explícame qué es esto. Y el punto ahí, yo lo veo como un desafío cultural, ¿no? Esto que te estoy diciendo, lo veo como un desafío cultural. Yo creo que hay muchos dueños de empresas diferentes que no están interesados en este momento en abrir la conversación de una construcción de cultura. Hay más que están dispuestos a saltar la crisis y ver cómo reestructuro y después veremos y reconciliemos. Lo mismo ha pasado en fusión. Primero hacemos la fusión, cuando limpiamos toda la herida, o sea, cuando terminemos de sacar a la gente, limpiamos la herida y ahí lo reencantamos. Mi preocupación, Pablo, entonces tiene que ver con cómo hacemos para que esto no se postergue, sino que empiece a ocurrir ya, que seamos parte de la solución y no lo posterguemos para después, el tema cultural. Quizás fue muy larga mi pregunta, pero disculpa, pero lo que... No, la pregunta fue corta, el contexto fue largo. Ya. Mira, yo concuerdo contigo en que aquí hay un error, por así decir, en parte en ver la productividad como un fenómeno solo individual, ¿ya? Porque sí tiene una componente individual. Y pasa lo mismo con el liderazgo. Cuando quedamos atrapados en la concepción de que el liderazgo es un fenómeno de un individuo con capacidades para liderar, etcétera, y no vemos que es un fenómeno colectivo, quedamos atrapados también. El tema es que es natural que las personas y las organizaciones que de alguna forma sostienen esas prácticas de las personas que están dentro, tengan un retroceso en sus prácticas en momentos de crisis. Las empresas que están arrojadas al logro, cuando viene una crisis se ponen a ordenar. Las empresas, las organizaciones que están conectadas con la sensibilidad, cuando ya se les acaban las lucas, digamos, para gastar en función de su sensibilidad, empiezan a ver cómo generan unidades de negocio. O sea, ese movimiento de tratar de recuperar algo que había antes, que me servía para poder solucionar esto, es un movimiento natural. Entonces, por un lado, se necesitan culturas de mayor integración, mayor interdependencia, que son culturas más complejas que las que estamos acostumbrados a habitar. Pero por otro lado, el movimiento, y que aquí hay una cosa media paradojal a nivel cultural, que es el gran desafío que tienen las organizaciones,
el movimiento no es moverse hacia esas culturas, ¿ya? Porque es un proceso evolutivo, ¿ya? El movimiento es mirar hacia atrás. De todas las culturas que yo tengo instaladas en mi organización, ¿cuáles son sus manifestaciones adictas y cuáles son sus manifestaciones que presentan alergias? Para poder limpiar y sanar las estructuras anteriores que permitan que el proceso evolutivo suceda, ¿ya? Eso es una tremenda diferencia de enfoque en lo tradicional del management, que siempre apunta hacia adelante de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el manager? Va a decir, vamos a medir la cultura actual, vamos a establecer la cultura deseada y vamos a hacer un roadmap para llegar desde este punto 0 al punto 1. Eso no funciona. No funciona porque el punto 0, en la medida que yo me empiezo a mover, el punto 1 se empezó a mover. Porque empezaron a cambiar las valoraciones, porque empezó a cambiar el contexto, porque hicieron nuevas complejidades, ¿ya? Entonces requerimos, los economistas, los que venimos de ese mundo, como decimos, ceteris paribus, que es, vamos a dejar todas las variables demás quietas para poder hacer que el modelo funcione, ¿ya? Hacemos ese tipo de cosas, pero en este momento todas las otras variables se están moviendo, entonces es una irresponsabilidad del management suponer que eso no se está moviendo. ¿Qué necesito hacer? Mirar mi estructura de logro y decir, ¿qué tengo que conservar de esta estructura de logro? ¿Qué es lo sano de esta estructura de logro que ha servido para que estemos donde estamos? ¿Y cuáles son aquellos aspectos del logro que nos están haciendo daño? Donde puede haber una adicción, lo que no se mide no importa, ese tipo de lógica. ¿Cuál es mi estructura de orden? ¿Cuáles son las prácticas ordenadas que nos van a permitir seguir existiendo? Pero al mismo tiempo, ¿dónde están mis dogmas? ¿Cuáles son los dogmas? Porque aquí hablamos de decisiones racionales, que vienen de teorías, pero todas las teorías vienen de premisas aceptadas como si fueran ciertas. Y todas las teorías tienen en el trasfondo premisas que son emocionales, que son opción de los recursos son escasos, las necesidades infinitas. Por ejemplo, hay una premisa que funda la teoría económica y hay una vinculación emocional con eso, ¿ya? De que el mundo no alcanza para todo, por lo tanto me tengo que mover rápido, por lo tanto aparece la acumulación, por lo tanto aparece las diferencias. Entonces, como mirar ese recorrido hacia atrás y mirar qué de todas estas culturas que hemos habitado nos sirven y cuáles son aquellos aspectos que tenemos que soltar, va a permitir que aparezcan las culturas de la integración y la interdependencia. Y en la productividad pasa lo mismo. La comprensión de que la productividad es un fenómeno individual está absolutamente errada, ¿ya? No saco nada con medir la productividad. Una persona que es productiva en este contexto lo agarro y lo pongo en una empresa que hace lo mismo, pero que tiene una cultura distinta y dejó de ser productivo. Entonces no tiene que ver con las capacidades individuales, tiene que ver con el entorno en el que está participando, tiene que ver con el contexto en el que está participando. Si miramos la productividad de Chile, es bajísima en relación a otros países, ¿ya? Y eso no tiene que ver con el problema de las empresas, aquí hay un problema de educación, de que la gente no sabe leer, que la gente no sabe seguir instrucciones, y un montón de cosas que tiene poco pensamiento crítico, y podemos ver que nuestra educación, tanto pública como privada, es bastante deficiente. Por lo tanto, pedirnos a nosotros que seamos productivos, si venimos en una lógica de terrateniente, oligárquica, que corta de arriba hacia abajo, yo hago lo que me dicen y mi productividad no es tema. Entonces, hay que empezar a mirar este tipo de variables como variables colectivas. Y eso tiene su complejidad porque yo, manager, puedo estar amarrado a que estoy haciendo la mejor movida que puedo hacer ahora y que se me va a desarmar pasado mañana cuando venga otro virus que nos tenga confinados, digamos. Eso, gracias, Pablo. Aquí las dos últimas preguntas para ya ir cerrando. Una es de Gladys. Pregunta si esas debilidades culturales de las organizaciones se acentúan en este contexto de crisis. ¿Es posible que las grandes empresas empiecen a disminuir si no se reestructuran? Y Nico de Ríos pregunta también, ¿y qué nos correspondería a las pequeñas empresas y emprendedores desde una perspectiva de vinculación con el ecosistema? Yo he participado en algunos procesos de investigación que se están haciendo afuera, en Finlandia particularmente, con un profesor allá, con Esko Kiplik, donde se está viendo la emergencia de estructuras organizacionales gigantescas que duran nada, ¿ya? O sea, vamos a hacer una empresa que solucione la problemática X con 1 millón de personas trabajando alrededor del mundo y que va a durar 5 meses porque se terminó eso y se terminó la empresa. Entonces,
la lógica tradicional que surge en el contexto del paradigma del orden, ¿ya? 1600 años antes de Cristo, 1400 años antes de Cristo, en el que tenemos que hacer organizaciones que duren 1000 años, ha servido para los ejércitos, ha servido para las iglesias, pero para las compañías que adoptaron esa forma y hicimos pirámides para poder gestionar, etc., ya no está sirviendo. Por lo tanto, es muy probable que las empresas, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo ahora, más todavía en un contexto como el que estamos viviendo ahora, que las grandes empresas, y que muchos lo están haciendo, empiecen a ver la necesidad de conectar con el ecosistema de una forma más orgánica, ¿ya? Y empiecen a fomentar la cultura de intraemprendimiento, permitiendo spin-off que hagan que esa necesidad que yo satisfacía con personal dentro de la compañía, en función de mi propio proceso productivo, me doy cuenta de que ese proceso también puede haber una oferta en lo que hacemos hacia otros, me generan nuevas oportunidades de negocio, generan nuevas empresas, más chicas, pero más conectadas. Entonces, es un organismo probablemente más grande, pero no bajo un mismo root, por decirlo de alguna forma. Entonces, es muy probable que las grandes compañías empiecen a ver cuáles son las áreas que pueden tener afuera, y que lo vienen haciendo hace un buen tiempo también, desde una lógica de optimización. Aquí estamos hablando de una lógica de interdependencia y conexión, que es bastante distinta. Pero eso va a empezar a suceder. Debiera empezar a suceder que las grandes compañías empiezan a focalizarse sobre aquello que tienen y empezar a abrir aquellas áreas de negocio que podrían estar contenidas dentro de su fuerza emprendedora, para generar nuevas posibilidades de negocio, por lo tanto generar un organismo en red, más que un gran castillo. Y respecto a lo de Nico, tiene harto que ver con lo anterior. Yo siempre veo, por un lado, yo tengo una posición crítica sobre esta religión del emprendimiento, ¿ya? Lo he planteado en diversos foros, en investigaciones, etcétera, y hay harta investigación sobre eso, como el emprendimiento en sociedades desiguales se plantea como una forma paliativa a las problemáticas de empleo, ¿ya? Y se ve en este momento en el pataleo natural, ¿ya? Que están teniendo las empresas que se están viendo absolutamente acogotadas porque su motor de vida estaba puesto en el emprendimiento y sus resultados dependían de su existencia, pero no tenían recursos, no tenían caja, no tienen capacidad para sostener, entonces se les cerró un poquito el negocio y tuvieron que salir a buscar trabajo o salir a reinventarse, ¿ya? Es una fuerza que hay que propiciar, es una fuerza necesaria porque cambia las condiciones de vida, y requiere de ciertos contextos. Entonces, ¿cuáles son esos contextos? Yo siempre uso la metáfora, porque tengo el puerto aquí al frente. Para mí, las grandes compañías son los transatlánticos que llegan al puerto. Pero resulta que ¿quién le ayuda a entrar al puerto? Los remolcadores. Y el capitán del barco le pasa el barco a los remolcadores para que lo ayuden a hacer entrar al puerto. Y que los remolcadores son ni una centésima parte del tamaño, digamos, del barco grande, ¿ya? ¿Y por qué puede hacer eso? ¿Por qué puede suceder eso? Porque las pymes, en este caso, las pequeñas empresas, los emprendedores, tienen muchísima más capacidad de vinculación con el entorno, más rápida, están ahí, tienen más capacidad de conexión, son más livianas, tienen capacidad de reinventarse más rápido. Por lo tanto, si generamos pymes que son capaces de comprender los códigos organizacionales de las grandes compañías para poder generar una vinculación, tenemos el puerto USB para conectar ahí, y generar una vinculación virtuosa, van a servir. Si generamos pymes que tienen la misma lógica y voy a tratar de hacer una pirámide más chica, nueva en mi lado, cerrado del sistema en el que estoy participando, sin vinculación con el entorno, que no se trata de estar en la infinita charla de emprendimiento y en el infinito evento de generación de redes, sino que con el entorno yo me refiero a estando ahí escuchando clientes, estando ahí prototipando productos, pueden ser un motor de evolución y un motor de innovación relevante, porque tienen muchísima más velocidad para moverse que una cosa que pesa miles y miles de kilos, digamos, como un castillo, un transatlántico. Súper, muchas gracias Pablo, ya estamos en la hora, así que a nombre de la Cámara te quiero dar las gracias, quiero agradecer también a todos los que se unieron hoy día a este webinar, esperamos que les haya gustado, estuvo buenísima la charla Pablo nuevamente, y nada, muchas gracias, nosotros seguimos haciendo los webinars martes y jueves a las 11 de la mañana,
Así que eso, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Perfecto, muchas Ya. gracias. Muchas Sí, sí. gracias, chao. Muchas gracias a todos. Chao, adiós.